El sermón de esta mañana está precisamente enmarcado en esta serie de sermones que partieron hace 3 domingos. Este es el tercer sermón, que precisamente busca recordar un poco y profundizar un poco lo que se conoce como los 5 puntos del calvinismo, ¿ya? En otras ocasiones también se puede llamar digamos, las doctrinas de la gracia, y se le han dado varios otros nombres, ¿ya? Y hoy día nos toca precisamente hablar acerca de la expiación limitada, ¿ya? John Piper, en su libro que se llama Los 5 puntos, dice lo siguiente: es más importante dar una postura positiva y bíblica sobre los 5 puntos que conocer la estructura exacta de la controversia original. Estos 5 puntos aún están en el corazón de la teología bíblica, no son irrelevantes. El lugar en donde nos posicionemos en relación a estas posturas, o sea, a estas doctrinas, va a afectar profundamente nuestra visión de Dios, del hombre, de la salvación, de la expiación, de la regeneración, de la seguridad de la adoración y de las misiones. Entonces, ¿a qué nos referimos precisamente con esta expiación limitada? ¿Qué quiere decir esto? Pues un poco lo que vamos a tratar desde la Escritura a descubrir, y desde la Escritura, ¿no es cierto?, dar una respuesta a este interrogante. Ahora hay que dejar súper claro que en realidad los 5 puntos no fueron creados por Juan Calvino, no fueron, ¿no es cierto?, o no son exclusividad del calvinismo, sino que los 5 puntos nacen, o estas doctrinas nacen precisamente desde la misma Escritura, ¿ya? Es en la Escritura que nosotros encontramos el corazón de cada uno de estos puntos, que a lo mejor ya ustedes han visto los 2 primeros. Por lo tanto, nacen y se desprenden desde la propia Escritura y son para la edificación de la iglesia, ¿ya? Entonces definamos primero lo que es expiación. Según la Real Academia, dice que expiación es borrar las culpas, purificarse de ellas por medio de algún sacrificio. En el Antiguo Testamento, como ustedes saben, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, y la palabra que se ocupaba era kafar, y significaba básicamente cubrir. En casi la mayoría de las traducciones que se ocupa la palabra expiación, y ocasionalmente, en algunos pasajes, este concepto es traducido como reconciliar o purificar. En el Nuevo Testamento se ocupa otra palabra, y en realidad aparecen 2 pasajes, y que es hilastomai, que significa reconciliar, y se traduce como expiación o propiciación. Y ahí vamos viendo por qué. Entonces, querámoslo o no, cuando hablamos de expiación, el concepto nos llevará al Antiguo Testamento. Y nos va a llevar a la imagen del tabernáculo, en donde el lugar que Dios había establecido como el propiciatorio o el lugar de la expiación era una especie de cubierta sobre el arca que servía de base para estos 2 querubines, estos 2 ángeles que estaban sobre el arca, y en donde el sumo sacerdote, una vez al año, entraba en este lugar y rociaba la carne enfrente del propiciatorio o del lugar de expiación. ¿Y cuándo lo hacía? Aunque suene un poco redundante, el día de la expiación, ¿ya? Era básicamente el día en donde el sumo sacerdote entraba, pedía perdón por sus pecados, por los del pueblo, ¿no es cierto?, y rociaba esta sangre encima de este lugar conocido como el propiciatorio o el lugar de la expiación. Y era precisamente este receptáculo donde debía ponerse la sangre del sacrificio por el pecado del pueblo. Por esa misma razón, ese objeto era llamado el lugar de la expiación. Según el diccionario del Antiguo Testamento, dice que su nombre proviene de la raíz propiciar. Este nombre expresa que su propósito primordial del propiciatorio, del lugar de expiación, era funcionar como un lugar en el que Israel pudiera encontrar expiación plena por sus pecados, a fin de mantener vigente su relación de pacto con el Dios Santo. En este lugar el sumo sacerdote depositaba esta sangre por el sacrificio, ¿no es cierto?, del pueblo, por santificar el santuario, por santificar, ¿no es cierto?, el mismo. Ahora, en el Nuevo Testamento aparecen 2 pasajes del concepto de expiación, y que la Reina Valera 60, en ambos pasajes ocupa la palabra propiciación, y queda en Romanos 3:25, cuando dice: Dios le ofreció como un sacrificio de expiación, hablando de Jesús, que se recibe por la fe en su sangre, la misma imagen, la sangre derramada sobre el propiciatorio por perdón de pecados. El autor de los Romanos está diciendo que Dios ofreció, ¿no es cierto?, a Jesucristo como expiación, y que se recibe por fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. Y en Hebreos 9:5 dice: encima del arca estaban los querubines de la gloria, que cubrían con su sombra el lugar de la expiación, ¿ya? Y literalmente aparece como el propiciatorio. Entonces, la expiación está directamente relacionada con la purificación del pueblo de Dios, porque es Dios mismo el que perdona los pecados, renueva su pacto de amor, y siempre va a estar ligado a sangre, a sacrificio,
a reconciliación. ¿Ya? Teniendo claro que, por una parte, la expiación, pero hoy día estamos hablando de expiación limitada. ¿Qué quiere decir que sea limitada? ¿Será que acaso hay solamente un porcentaje de expiación en nuestras vidas? Y que de repente Dios nos ve y dice, este es más o menos, este ha sido más o menos malo, así que yo lo voy a expiar un 80%. ¿Ya? O este ha sido un poquito menos, 99.5%. ¿Ya? No estamos hablando de eso. Tampoco estamos hablando de que la expiación se agota en un periodo de tiempo. ¿Ya? Que llegando a los 40 y tantos, la expiación se acabó y ahora dependen de ustedes. Tampoco estamos hablando de eso. Tampoco quiere decir que el poder de Dios sea limitado en cuanto a la forma en que Él expía al hombre, en cuanto a la forma en que Él perdona sus pecados. No estamos hablando precisamente de eso. ¿Y de qué estamos hablando? Es lo que vamos a descubrir a través del sermón el día de hoy, para poder darle una respuesta a esta interrogante de qué forma la Biblia nos muestra una expiación limitada, de qué forma, ¿no es cierto?, la Biblia nos habla de esta expiación, del sacrificio de Cristo, pero también de manera limitada. Y hoy día, a partir del pasaje que leíamos, yo quiero tocar 3 puntos. Primero, hablar de una promesa. Segundo, hablar de la expiación como un tema de muerte. Y tercero, hablar de un rebaño y un pastor, que es precisamente lo que vamos a tocar el día de hoy. El primer punto, una promesa. Quizás una de las preguntas previas al sermón que podría aparecer es por qué el hombre necesita expiación. ¿Por qué Dios ofrece una expiación? ¿Por qué, no es cierto, el hombre se le hace tan necesario tener una expiación? Un borrar las culpas, un ser reconciliado con Dios, purificado. Creo que la primera de estas doctrinas nos responde fuertemente con respecto a por qué el hombre necesita ser expiado. Y que fue la primera doctrina que pudieron ver ustedes hace 2 domingos, hablar acerca de la depravación total. Lamentablemente, el pecado pudrió todo. Lo que en un momento había sido bueno y bello, ¿no es cierto?, en la creación de Dios, fue arruinado a causa del pecado. Las palabras que Dios expresa en la creación cuando Él dice, y Dios vio que todo lo que Él hizo fue bueno, y lo repite nuevamente, fue bueno, era porque era excelentemente bueno lo que Dios había creado. Sin embargo, el pecado, ¿no es cierto?, se inmiscuyó, cual virus se inmiscuye, ¿no es cierto?, en un sistema, y automáticamente empezó a pudrir todo. El hombre quedó solo y ya la relación que había en un principio, esta cercanía con Dios, esta relación tan cercana con Dios, precisamente como consecuencia del pecado, se perdió. Y el autor de Eclesiastés, ¿no es cierto?, resume de manera hermosa cuando dice, sin embargo, sí encontré lo siguiente: Dios creó al ser humano para que sea virtuoso, pero cada uno decidió seguir su propio camino descendente. El pecado alejó completamente al hombre de Dios, no por falta de amor de Dios, que comúnmente se alega en el tiempo de Dios. Así, oye, si Dios es tan amoroso, ¿por qué no ama a todo el mundo? Si Dios es tan amoroso, ¿por qué no da un perdonazo, ¿no es cierto?, a todo el mundo? Sino que fue precisamente esta lejanía del hombre, esta relegado a la soledad, fue a causa de la santidad de Dios. Dios no podía ser contaminado, no se podía contaminar con el pecado, por lo tanto apartó al hombre de Dios. Y uno de los atributos que mayor fuerza le dan en el Antiguo Testamento a Dios es que Dios es santo y quiere que su pueblo sea santo. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, el hombre quedó relegado a la soledad sin una relación directa y cercana con Dios como fue en un principio. La historia de la redención del hombre nos narra cómo este Dios se acerca al hombre totalmente depravado, totalmente ajeno a la santidad de Dios, haciendo un llamado a aquello que Dios mismo se había guardado desde antes que el mundo fuera creado y teniendo su llamado más potente y visible en la encarnación de Cristo. Este llamado, esta preocupación personal y paternal de Dios tiene su expresión máxima en la encarnación de Cristo. Ya no solo Dios llamaba de manera audible, como dice el libro de Hebreos, como lo hizo a través de todo el tiempo, pero mediante los profetas, mediante los padres, ¿no es cierto?, del pueblo de Israel, sino que ahora de manera visible, palpable, se acercaba a su pueblo en la figura de Jesucristo. Y es este Jesús que camina hace más de 2000 años entre los hombres que nos relata precisamente el pasaje que leíamos el día de hoy. La figura del pastor está íntimamente relacionada al contexto cultural del pueblo. Los patriarcas eran pastores, Abraham, Isaac, Jacob, todos eran pastores. David, como rey de Israel, fue pastor en el principio. Y aún más potente, que gran parte de los salmos nos dicen, como el Salmo 23 que dice, Jehová es mi pastor. Y muchas veces el pueblo tiene esta relación tan cercana de entre Jehová es el pastor y en donde ellos dicen, nosotros somos rebaño de tu pueblo, somos rebaño, ¿no es cierto?, tuyo, somos ovejas tuyas.
Entonces había una íntima relación. La gente que estaba escuchando a Jesús tenía esa conciencia, tanto cuando ellos miraban alrededor y podían ver a lo mejor a los pastores que estaban junto con las ovejas, junto con los animales alrededor de la región donde se encontraba, como también esta figura del Antiguo Testamento, en donde varias veces ella decía que en realidad era Jehová el pastor. El Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. El Salmo 79, nosotros pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. El Salmo 80, oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, restáuranos, oh Dios, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y sálvanos. Salmo 95, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Entonces, si hay un concepto potente en el Antiguo Testamento, junto con todas las otras formas que se le llama a Dios, como el rey también de Israel, como el padre también de Israel, es la figura del pastor. Pero al igual que como Dios, ¿no es cierto?, se autodenominaba como el rey de Israel, pero había puesto una figura de rey, los dirigentes del pueblo de Israel, tanto los reyes como los dirigentes religiosos, también eran llamados los pastores. Y lamentablemente, ellos actuaban como la cabeza visible del pueblo. Y eran ellos quienes representaban a Dios delante del pueblo y tenían la responsabilidad de guiar y conducir al pueblo. Y como decía, lamentablemente Ezequiel 34 hace un llamado a que la casta sacerdotal, la casta real, que eran los pastores de Israel, se había corrompido. Los pastores de Israel se habían corrompido. Habían extraviado su rumbo, se habían aprovechado de las ovejas, no le habían, ¿no es cierto?, predicado lo que Dios les estaba diciendo. Y ellos habían equivocado su camino. Y Ezequiel 34:15, después de llamarlos ladrones, de llamarlos aprovechadores, dice: yo apacentaré mis ovejas, yo les daré aprisco, que es una especie de corral rodeado de piedras donde se guardaban los rebaños, dice Jehová el Señor. Y en el 34 al 24, en el mismo Ezequiel dice: sobre ellos pondré un solo pastor, a mi siervo David. Él las alimentará y será su pueblo. Yo el Señor seré su Dios y mi siervo David será un príncipe en medio de mi pueblo. Yo el Señor he hablado. Jesús, si bien los primeros versículos del 1 al 6 del pasaje que estamos leyendo, hablaba a la gente que estaba con ellos alrededor, ellos no habían entendido. Y por eso el versículo 7 comienza diciendo: volvió pues a decirles. Por eso volvió a decirles: ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no le hicieron caso. Yo soy la puerta, el que entra por esa puerta, que soy yo, será salvo, se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ya lo habíamos leído un rato atrás. No es primera vez que Dios reclama en contra de los dirigentes de Israel. Y otra vez lo está haciendo precisamente en la boca de Jesús. Él está diciendo: en realidad, todos los que habían venido antes de mí no son más que ladrones, bandidos, y después más adelante dice que han venido a robar, a matar y destruir. Fue por culpa de los líderes que tenían que el pueblo de Israel muchas veces se desenfrenó. Pero eso no quitaba la responsabilidad que tenía cada uno de los pertenecientes a este pueblo que libraran esta responsabilidad que tenían frente a Dios. Pero la relación de Dios con el pueblo, una relación de pacto, siempre ha sido bajo el modelo de un representante, de un mediador. Adán, Moisés, los sacerdotes, los reyes, etc. Y en esta ocasión no era lo contrario. Jesús estaba encarando a los líderes de su tiempo, como ellos eran ladrones, salteadores, quienes habían matado, robado y destruido al pueblo. El pasaje anterior al que leíamos, Jesús sana a un ciego, y después los líderes dicen: no, si esto no fue un milagro, y empiezan a interrogar, porque no creían en Jesús. Y por eso Jesús, ¿no es cierto?, arremete contra la gente que lo estaba escuchando, arremete contra los dirigentes que lo estaban escuchando, diciendo: en realidad, ustedes han fallado, ustedes han aprovechado del pueblo, ustedes son unos ladrones, ustedes son unos salteadores, ustedes han venido a matar, a robar y a destruir. Porque ¿qué querían esta casta sacerdotal? Querían poner al pueblo en contra del buen pastor, que era Jesús. Segundo, la expiación, un tema de muerte. Versículo 11: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor y él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa.
y ese hombre huye porque siendo asalariado no le importan las ovejas. Jesús, después de dar a conocer la situación de los pastores, más bien ladrones y bandidos, pone inmediatamente el contraste, porque no es solo la puerta por donde pasan las ovejas, sino que Él era el buen pastor. Y como contraste con lo otro, en los versículos anteriores al pasaje que leíamos dice: el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz, pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Y aquí se está cumpliendo lo que había sido profetizado por Ezequiel: yo apacentaré mis ovejas, yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. El pueblo ya no necesitaría de pastores mediocres que fallaran y se aprovecharan una vez tras vez del pueblo, sino que él mismo se había encarnado para cumplir lo profetizado muchas veces y anteriormente. Lo que el pueblo de Israel había escuchado en los salmos, lo que el pueblo de Israel había escuchado en los profetas acerca de este Dios que lo iba a apacentar, acerca de este Dios que lo iba a cuidar, acerca de este Dios que lo iba a pastorear, se estaba cumpliendo delante de ellos. Y por eso es tan potente la frase de Jesús: yo soy el buen pastor. El tema es: ¿qué estaba dispuesto a hacer este buen pastor? ¿Qué lo hacía distinto a todos los demás? ¿Qué lo hacía distinto a aquellos que se habían aprovechado del pueblo? ¿Qué lo hacía distinto a aquellos que se habían mal utilizado su rol de pastor? Es que este pastor estaba dispuesto a dar su vida por las ovejas. Uno podría decir: pero ¿qué sirve más un pastor vivo que uno muerto? Pero sin embargo, en este caso Jesús decía: yo soy el buen pastor y estoy dispuesto a dar mi vida por mis ovejas. Eso no es la única vez que había hablado acerca de su propia muerte, sino en su peregrinación a Jerusalén lo hace abiertamente a sus discípulos y en varias ocasiones. Y como decía en un principio, querámoslo o no, al hablar de expiación debemos ir al Antiguo Testamento. Y como lo decíamos, el concepto de expiación estaba relacionado con muerte, con sacrificio, con sangre. El sacrificio de Cristo en la cruz era precisamente el precio de expiación por el rebaño. Y ese precio, el buen pastor estaba dispuesto a pagar. Qué interesante figura, como decíamos hace un rato. Esta relación entre Dios y su pueblo había sido y es en base a mediadores o representantes. Todos los anteriores habían fallado. Y viene un modelo imperfecto de mediación entre Dios y los hombres. Adán había caído, Moisés no se le permitió entrar a la tierra prometida, los sacerdotes y los reyes se habían corrompido, habían profanado el templo, habían abusado del pueblo, habían contradicho las leyes de Dios, etc. Sin embargo, era necesario que un representante de la humanidad, un buen pastor, redimiera al pueblo. Y no solo el sacrificio de este es el que da rescate por muchos, sino que la Biblia, y en Hebreos 9, yo le voy a pedir que me acompañe, nos muestra que este sacrificio de este buen pastor iba íntimamente relacionado con el sacrificio que conversábamos en un principio, con el día de la expiación. En Hebreos 9 dice lo siguiente, el versículo 1. Ahora bien, el primer pacto tenía sus normas para el culto y un santuario terrenal. Versículo 3. Tras la segunda cortina estaba la parte llamada el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro para el incienso y el arca del pacto, toda recubierta de oro. Dentro del centro del arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que había retoñado y las tablas del pacto. Encima del arca estaban los querubines de la gloria que cubrían con su sombra el lugar de la expiación. Pero ahora no se puede hablar de eso en detalle. En el 7, pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote, y solo una vez al año, provisto siempre de sangre, que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Versículo 11. Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. La sangre de machos cabríos y de toros, las cenizas de una novilla rociadas
sobre su persona impura, las santifican de modo que quedan limpias por fuera. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestras conciencias de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarnos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Todos los mediadores anteriores habían fallado. Y era una denuncia que estaba haciendo Jesús ahí en ese instante, y el Antiguo Testamento está lleno de eso. Pero Jesús dice, en realidad, si todos los pastores antiguos fallaron, si todos los pastores antiguos, ¿no es cierto?, eran ladrones, eran salteadores, etc., yo he venido el día de hoy como el buen pastor, y que está dispuesto a dar su vida por las ovejas. Jesús continúa su relato a partir del versículo 14, y aquí se revela una verdad que no tiene mucha cabida en todas las expresiones de la fe cristiana. Y llegamos al corazón de la doctrina de la expresión limitada. El sacrificio de Cristo ha sido un hecho concreto y objetivo, ejecutado en beneficio únicamente de su pueblo. Este Jesús que se hacía, ¿no es cierto?, y se mostraba como la puerta, pero también como el pastor, que da su vida, que se sacrifica únicamente por su pueblo. 14 dice, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo te conozco a Él, y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerles. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo la autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Jesús es enfático en los siguientes puntos. Las ovejas conocen la voz del buen pastor. Y es tan importante porque Jesús compara la relación que tiene Él, esa profunda relación que tiene el Padre con el Hijo. Esa misma relación la compara con las ovejas y el buen pastor. El aprisco, la imagen que está relatando Jesús, donde dice que Él es la puerta, era un lugar público donde estaba rodeado de piedras. Y muchas veces un montón de rebaños eran cuidados ahí. Un montón de rebaños se quedaban ahí en la noche a ser cuidados. Pero cuando venía el pastor y entraba por la puerta, y cuando él llamaba a su rebaño, ¿quiénes iban solamente? Las ovejas que pertenecían a su rebaño. Independiente que hubieran más rebaños ahí, independiente que hubieran más personas ahí, solamente aquellos que tenían una relación íntima con Jesús, marcada en la eternidad, obedecían el llamado del buen pastor. Y era tan potente porque Jesús dice, en realidad esta relación de estas ovejas que oyen mi voz y atienden a mi llamado, es tan igual como el llamado que yo obedezco del Padre, como la voz que yo escucho del Padre y la reconozco y obedezco sus mandamientos. Esa relación íntima que hay del rebaño con su pastor. Segundo, hay otras ovejas que no son del redil, pero dependientes de esas ovejas oyen la voz y por consecuencia reconocen el llamado, y como bien más adelante el apóstol Pablo lo diría, de aquellos de esos dos pueblos que eran judíos y no judíos, Dios hace un solo pueblo, que es un solo rebaño que obedece únicamente la voz de un solo pastor. Tercero, todo este tema del sacrificio de un solo rebaño, de un solo pastor, es verdaderamente un mandamiento que nace en el Padre. Y reforzamos la idea de que la salvación del hombre es una obra totalmente trinitaria. El Padre escoge, Jesús ejecuta la obra de salvación y el Espíritu Santo la aplica en nuestros corazones para que podamos escuchar la voz del buen pastor. Si tuviésemos que tomar un pasaje paralelo del que estábamos revisando, podríamos hablar acerca de la anunciación del nacimiento de Jesús. Cuando en Mateo el ángel le habla a José y dice, darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 2:6, pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel.
Y el apóstol Pablo también toca este punto cuando toma el ejemplo del matrimonio y el rol que debe tener el hombre comparándolo con el sacrificio. En Efesios 5 leemos: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Cristo se sacrificó por su iglesia. Como hemos podido ver, el sacrificio de Cristo está agotado a su pueblo, a su iglesia, a su rebaño. No quiere decir que este rebaño, que esta iglesia y que este pueblo sea solamente una raza, porque ya lo vemos en la imagen que tiene Juan en Apocalipsis, donde él dice: y yo vi una multitud de mucha gente, de muchas razas, de muchas lenguas que adoraban a Dios. Por lo tanto, la iglesia de Dios no tiene que ver con una raza, sino que tiene que ver con aquellos que atienden al llamado de Jesús y que han sido sellados por el Padre antes de que el mundo fuera creado. Concluyo con 3 cosas. Primero, qué tremendo y qué perfecto plan de Dios para con su pueblo. Qué tremendo gozo de saberse amado y elegido en la eternidad. Qué tremendo y amor nos ha dado el Padre y nos ha llamado sus hijos. Qué gran sacrificio ha ejecutado Cristo por su pueblo, por su rebaño y por su iglesia. El libro de Juan, en el mismo pasaje que leímos, continúa más adelante. Ya se lo he dicho a ustedes y no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan. Pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie me las puede arrebatar. Segundo, bien lo resumieron nuestros hermanos en el Sínodo de Dort, cuando resumen la doctrina de la expiación limitada, que dice: porque este fue el consejo absolutamente libre, la voluntad misericordiosa y el propósito de Dios Padre, que la virtud vivificadora y salvadora de la preciosa muerte de su Hijo se extendiese a todos los predestinados para únicamente a ellos dotarlos de la fe justificante y por eso mismo llevarlos infaliblemente a la salvación. Es decir, Dios quiso que Cristo, por la sangre de su cruz, con la que corroboró el nuevo pacto, salvase eficazmente de entre todos los pueblos, tribus, linajes y lenguas, a todos aquellos y únicamente a aquellos que desde la eternidad fueron escogidos para salvación y que les fueron dados por el Padre, los dotase de la fe, como asimismo de los otros dones salvadores del Espíritu Santo, que Él les adquirió por su muerte, los limpiase por medio de su sangre de todos sus pecados, los guardase fielmente hasta el fin y por último los presentase gloriosos ante sí, sin mancha y arruga. Y tercero, ¿qué nos queda a nosotros? Primero, simplemente asombrarnos en el hecho de que quienes no éramos de este rebaño, ¿no es cierto?, que le pertenecía a Jesús, tuvimos la capacidad, por la misericordia de Dios, de escuchar su voz y atender a su llamado. Segundo, arrepentirnos. Si hemos pensado que la salvación depende de nosotros, si hemos pensado que hay algo bueno en nosotros por lo cual Dios nos eligió. Y tercero, simplemente adorar a Dios por el tremendo privilegio que Dios nos llama de ser llamados precisamente su pueblo. Si hay algo que pensar en esta semana que se nos viene, es que debemos asombrarnos, debemos arrepentirnos y debemos simplemente adorar a Dios por el llamado que Él nos ha hecho de formar parte de su pueblo.